Vamos a extender nuestro brazo. ¿Me escuchan? No. Sí, tú no te preocupes. Tú tienes ahí los dos. Padre Santo, te damos gracias por la vida de Pastor Fer, que nos lo has traído con bien. Siempre es un gusto mirarlo. Padre, sé tú su voz. Sé tú, Señor, en esta palabra. Mengua la carne y haz que tu Espíritu Santo sea en este lugar. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén, amén y amén. Amén. ¿Ya escucharon? Ya. ¿Ya ven para qué decisiones? Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Bien, bien. Veo caras nuevas, caras que no conozco tanto, pero bienvenidos. Y para quienes no me conozcan, ahorita me presento con ustedes. Lo voy a hacer un poquito más adelante porque es parte de la prédica justamente. Tomen asiento y qué bueno que están por aquí. Pues qué bueno que todos podemos tener ese privilegio el día de hoy de alabar, de adorar a Dios, de escuchar esa voz que nos levanta cada domingo, que te hace que te levantes de la cama y diga, ven a la iglesia, ven a escuchar la palabra del Señor. Cuando yo les doy alguna clase o cuando platico con ustedes los grupos pequeños, siempre les digo, no importa quién se para allá adelante, porque quien está allá adelante, el Señor ya lo preparó, ya le dio algo que es para tu vida. Si tú sales de hoy de este culto, de este servicio, y tú piensas que no te vas a llevar nada, yo te invito a que o la vuelvas a escuchar o le preguntes al Espíritu, ¿qué me quisiste decir? Y creo que hoy el mensaje está muy claro. Es una palabra que el Señor me ha dado en esta semana y es un tema que ya nos habíamos planteado los pastores para platicarlos, porque es importante, porque, por ejemplo, haciendo una investigación un poquito acerca del tema que voy a hablar, que soy diverso y soy cristiano, tú te metes a las redes hoy y pocas son la información que encuentras sobre iglesias incluyentes, ¿no? Es más, si le encuentras, no sé si soy un chueco. Ahí tendrías que ser un poquito para acá. A ver, ahí, ya estoy perfecto. Entonces, si ustedes buscan información sobre iglesias incluyentes, te vas a encontrar que hay una teología queer, que hay una ideología de género, que si hay pastores que se han pronunciado acerca de la diversidad sexual, pero casi todos son en contra. Yo no encontré, por lo menos, no tanta información acerca de afirmaciones. Entonces, hoy yo quiero platicar acerca de esto. Hoy yo quiero traer el tema, y de hecho es un tema que, gracias a Dios también, me toca compartir la siguiente semana aquí mismo, y entonces lo he dividido en dos. Entonces vamos a ver el volumen 1 de Soy Diverso y Soy Cristiano. ¿Puedes repetirlo conmigo? Soy diverso, soy cristiano. Gracias. Porque este tema, antes decía, soy gay y soy cristiano, pero ya vemos que la diversidad es más grande que eso. Entonces debemos incluirnos todos nosotros. ¿Se puede ser parte de la diversidad sexual y se puede ser cristiano? Es una pregunta que nos hemos planteado todos y cada uno de nosotros, espero. Y espero que si no, te la plantees pero desde una perspectiva positiva, ¿sale? Pero realmente quienes nos hemos preguntado esto, siempre ha sido con una connotación negativa. Todos aquellos que hemos llegado en algún momento al cristianismo, a conocer de Dios, escuchando esta palabra, la escuchamos amorosamente, como dice la pastora Rose. Dios toca nuestra puerta, ¿no? Entramos a ella, pero en algún momento nosotros sabemos que quizás haya una diferencia con respecto a la normalidad o a la generalidad. Y entonces no sabemos que somos parte de esta diversidad. Muchas veces no conocemos qué es ser parte de la diversidad y tampoco conocemos qué es ser completamente un cristiano. Pero la respuesta va a ser la misma si se la preguntas a tus autoridades tradicionales. No se puede ser parte de la diversidad sexual y ser cristiano. Y esta negativa, esta discriminación, este rechazo ha hecho que muchos de nosotros nos alejemos de Dios. Durante muchos años, esta fue la respuesta que yo encontré de parte de mis autoridades. Durante muchos años, el miedo, la vergüenza, el enojo, la culpa, el odio, hicieron, ¿no?, que mi mente pensara que si Dios no me amaba tal cual soy, si Dios me rechazaba porque era un hombre pecador, entonces yo no tenía por qué estar cerca de Él. Pero había algo en mí que todos los días hacía que orara, que todos los días le pidiera a Dios por un cambio, que todos los días me acercara, ¿no?, a personas buenas, ¿no?, que vieran con buenos ojos quién era. Y pues obviamente esto fue hace ya algunos años, algunos ayeres, en esa primera adolescencia, ¿verdad?
donde uno adolece precisamente de muchas cosas. Hoy quiero decirte que no hay nada más equivocado que esta respuesta. Hoy quiero decirte, y a lo mejor me voy a adelantar casi al final, pero ser diverso y ser cristiano sí se puede. Y lo más importante, ser parte de la diversidad sexual no es pecado. Otra vez, ser parte de la diversidad sexual no es pecado. Y esto quiero que se lo lleven en su cabeza, pero sobre todo en su corazón. Porque a veces albergamos todavía una discriminación internalizada. A veces nosotros mismos todavía dudamos, ¿no?, de que Dios nos ame tal cual somos. Hoy esto tiene un propósito, ¿sabes? Esto tiene que ver con lo que decía también la pastora. Si estamos llamados a servir, no podemos llegar y servir sin saber quiénes somos, afirmándonos, cuál es nuestra identidad, quién nos da nuestra seguridad y quién nos lleva a tener una buena dirección. Este es el rema de la iglesia y esta es la segunda vez que voy a tocar el tema con estas 3 palabras: identidad. Entonces, cuando yo sé quién soy, entonces puedo hacer muchas cosas, no por mí, por la fuerza que Dios me da a través de su bendición y el Espíritu Santo. Si tú crees que Dios es el creador de los cielos y la tierra, entonces también aceptas que Dios es nuestro creador, ¿cierto? ¿Amén? Amén. Okay. Entonces, eso es un requisito bastante inicial, ¿no? No podemos decirnos cristianos, no podemos decir que creemos en Dios si no creemos en esta figura. Acuérdense, Dios no tiene género, ¿eh? No voy a hablar ahorita de ese tema, pero Dios es esa esencia, es ese ser divino en el cual nosotros creemos y que es la fuente de la creación de todas las cosas. Si tú no crees esto, quizás es porque hayas escuchado muchas veces, uno, que Dios no existe, o que tenemos un Dios iracundo, malo, homófobo, machista y racista. Y Dios es todo lo contrario a todo esto. Dios es amor. Y en ese infinito amor, Él se dio para poder crearnos y después para poder recuperarnos. Decíamos en algunas ocasiones, redimidos. Fuimos redimidos por la sangre de Cristo, que compró a doble precio. Eso significa redimido, ¿vale? Que tuvo que haber pagado lo doble de lo que tú valías. ¿Para qué? Para traerte a libertad. Entonces, si a una persona no creyente, parte de la diversidad, le presentan a este Dios malo, homófobo y machista, pues ¿qué va a decir? No es mi lugar, no es donde quiero estar. Sin embargo, muchos de nosotros hemos crecido en la fe en Dios, muchos de nosotros desde pequeños hemos llegado a la iglesia cristiana y otros más tarde. Y les aseguro que esa ocasión en la que Dios llegó a su vida, no llegó así. Dios llegó, tocó a su corazón y les dijo: aquí estoy, ¿me dejas pasar? Y seguramente ustedes lo dejaron pasar al igual que yo. Somos creación de Dios, somos amados por Dios, somos llamados a adorarle y podemos ser parte de la iglesia viva de Cristo. No hay nada, nunca, que te vaya a separar del amor de Dios. Amén. Nada de lo que tú hagas te puede separar del amor de Dios. Dios es, Dios fue, Dios será. Dios no cambia a través de esta línea del tiempo. Así como ha sido desde el principio, es ahora y lo será al final. Entonces Dios es amor. Dios nos ama. Dios nos invita a estar cerca de Él. Si tú todavía tienes dudas, entonces yo te invito, hermano, esta mañana, tarde, a que reflexiones acerca de esto. Necesitamos gente que tenga una identidad bien cimentada. Porque cuando tienes una identidad bien cimentada, entonces vas a poder ser un ministro, un servidor de Dios adecuadamente. ¿Sí? Si tú estás en ese proceso, bienvenido. También estás en el lugar adecuado, bienvenida. Porque este es el lugar donde se va a reafirmar exactamente qué quiere Dios para tu vida. ¿Cuáles son esos propósitos que tiene Dios para ti? ¿Cuáles son las bendiciones que quiere Dios hacerte llegar? Entonces, primero que nada, nuevamente, ser parte de la diversidad sexual no es pecado. Debemos de quitarnos esta connotación de nuestras vidas. Yo mismo, muchos años después, seguía pensando que tal vez pudiera ser pecado. Y que el día que yo tuviera mi último instante de vida, le pediría a Dios, por si las dudas,
por ser hijo. ¿Y qué crees? Eso ha cambiado en mi vida. Ese pensamiento ya no está en mi vida. Porque si estuviera, entonces no sería coherente con lo que creo y con lo que digo y con lo que hago. Para poder ser una persona que se afirma, debe de entender el significado de esto. Entonces, ser parte de la diversidad sexual no es pecado. Debemos de quitarnos este discurso o pensamiento que se ha sembrado en nuestra cabeza. Para hablar de diversidad sexual debemos de poner muchas cosas sobre la mesa. Y esto a veces no es tan sencillo, ¿sabes? Y estos púlpitos muchas veces no son tomados en cuenta para poder hablar de este tema. Sí, la prédica debe de ser para hablar de la palabra de Dios, pero también debe de ser para hablar del amor de Dios para cada uno de nosotros. ¿Difícil el tema? Sí. ¿Complicado? Bueno, más bien difícil, no. Complicado tampoco. Sino más bien el tener que hablar de él te amerita que tengas un cierto tiempo. A veces lo tenemos, a veces no. Hace un par de semanas, una semana yo creo más o menos, hablaba yo con una de mis compañeras saliendo de una junta y ya saben, temas al azar, temas random, y de repente me dice, es que fulano de tal tiene a su novio, ¿no? No hablaba de mí, ella sabe que yo tengo pareja, ella sabe que soy cristiano, y decía, pero a mí me gustaría saber, o sea, ¿cómo lo trato? ¿Quién es la niña? ¿Quién es el niño? Entonces, pues bueno, gracias a Dios, de ahí se prestó la plática a poder hablar con ella. Y entonces pudimos hablar muchas cosas, pero lo que ella me decía al final es que para hablar de esto yo no lo entendía, hasta que tú me lo explicaste. Y para esto le tuve que dedicar por lo menos media hora de nuestro horario laboral para que lo pudiera entender. Entonces, no es difícil, no es complicado, sino más bien tenemos que tener ese interés para conocerlo. Y la gente hoy en día prefiere las cosas fáciles, prefiere los conceptos rápidos para que los pueda entender. Entonces, pues si algo nos vamos a llevar hoy, no para nosotros quizás, sino para las otras personas, es ser parte de la diversidad sexual. No es pecado. Porque hablar de la sexualidad es hablar de un aspecto central del ser humano. No solamente es hablar de algo que forma o puede formar parte de él. Nosotros desde que nos despertamos tenemos un instinto sexual, desde que nos ponemos a trabajar, desde que nos ponemos a interactuar con otras personas, lo tenemos. Es una vivencia, se expresa a través de deseos, fantasías, relaciones personales, conductas, papeles, interacciones laborales. No solamente se reduce a una atracción física. Entonces tenemos que entender que esto que somos es parte de lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Sí, sí, hermanos, sí, hermanas, la sexualidad es algo que Dios puso en tu vida. Meyer Perman, que en su libro de Teología Sistemática, cuando habla acerca del análisis de qué es el hombre, habla acerca de que está hecho, es una criatura hecha por Dios, compuesta por, si lo quieres ver en una dicotomía, por algo inmaterial y algo material. O si lo quieres ver de una forma tripartita, cuerpo, alma y espíritu. Tanto el alma como el cuerpo son parte de esa parte inmaterial y el cuerpo será la parte física. Pero el alma, que finalmente es parte de la conforman, las emociones y los pensamientos, tiene ciertas cosas que son innatas, ciertas cosas que Dios ya puso. El autor le llama instintos. Nosotros en medicina le llamamos instintos primitivos, le llamamos arcos reflejos, ¿sale? Le llamamos el metabolismo de una persona. Entonces, dentro de nuestros instintos de supervivencia, de lo que nos hace ser seres humanos, hay 5 que Dios ha puesto en nuestras vidas. El primero de ellos es un instinto para la conservación, es decir, Dios te dio la capacidad de manera innata para preservar y conservar tu vida. Si tú has pasado por experiencias donde te has aterrado, donde has tenido miedo, donde producto de una pérdida algo ha pasado en tu vida que te ha atemorizado tanto, ¿qué crees? Ahí es donde funciona este instinto. Porque el miedo te va a ayudar a 2 cosas, ya lo hemos dicho. O te ayuda a avanzar o te ayuda a prevenir y decir, aquí no es. Ese instinto no es malo. Dios lo puso en tu vida para que lo aprendas a utilizar. Porque tienes que proteger y autocuidarte. 2, tienes un instinto de adquisición. Te lleva a buscar lo que necesitas. Inicialmente yo les digo a mis pacientes muchas veces, el ser humano es muy tonto, ¿no? Nacemos y ¿qué hacemos?
Nada, ¿no? Pues pensaríamos que no, pero si el niño tiene hambre, ¿qué hace? Si le duele, si quiere algo, entonces sí sabemos hacer algo, fíjense. Llorar es algo innato, ¿sale? Y es nuestra forma de expresarnos desde que somos pequeños. Conforme vamos creciendo, ¿no? ya buscamos la forma de adquirir este sustento de otra manera. Dios nos da los medios para subsistir, ¿sabías? Dice la palabra que si a las aves les da de comer, ¿qué no va a hacer por sus hijos? ¿Qué necesitas? ¿Qué te falta? ¿Qué no hay en tu vida todavía que te permita ser, fíjate, no feliz, una persona llena de gozo? Porque el gozo va a existir en la tristeza y en la alegría. ¿Qué te hace falta? Si tienes algo que pedirle al Señor, pídeselo. Estoy seguro que te lo va a dar. Porque Él quiere que tengas cubierto este instinto de adquisición. El mío, el favorito, el instinto de hambre y de la sed. Y yo espero que también de algunos de ustedes. No hay placer más, bueno, si hay unos, ¿verdad? Pero no hay placer más satisfactorio que sentarte a la mesa y comer. ¿Ven? Tomar agua, ¿no? Vas caminando y te tomas, ¿no? Hasta tu cuerpo se relaja del estrés que está pasando por no tener agua. Comer es parte de la interacción que tenemos con las otras personas. Tú puedes sentarte a la mesa con alguien, platicar, exponer temas, hablar de ciertas cosas y entonces va a crecer esa relación que tienen ustedes dos. El Señor nos invita a su mesa. Cada vez que hay Santa Cena, el Señor te está diciendo, ven, siéntate, hay un lugar reservado para ti. ¿Hay ciertos requisitos? Sí, hay que llegar con dignidad y eso no quiere decir ser perfectos, sino más bien sabernos que somos imperfectos, pedir perdón por ello y sentarnos a la mesa con el Señor. Y tenemos un cuarto instinto que es el instinto sexual, porque aquí lo separa y bueno, lo acota muy rápido el autor, pero habla del instinto sexual y del instinto de reproducción, que es por el que se perpetúa la raza, aunque sabemos que la reproducción es algo que va a quedar un poco más abajo dentro de toda esta escala de la sexualidad. Y finalmente un instinto de dominación. Necesitamos tener iniciativa y afirmación necesarios para cumplir nuestra vocación y nuestra responsabilidad. Quien haya estudiado una carrera necesitó, primero que nada, una iniciativa. El cinturón de mamá o de papá, etc. Para que vayas a la escuela. Bueno. O, en otros casos, pues tus ganas de querer ser alguien, ¿no? Fíjense, de afirmarte como profesionista, como carrera. Si tú ejerces un oficio, seguramente tú quieres ser el mejor de ese oficio. Y hoy por hoy, como hijos de Dios, debemos de saber que no vamos a ser perfectos, pero vamos a hacer nuestro trabajo con excelencia. Porque vamos a cambiar la perspectiva de decir, lo voy a hacer para mi cliente, a decir, lo voy a hacer para Dios. Cuando tú pones el rostro de Dios, y no lo conocemos, sino esto es figurativamente, cuando tú pones el rostro de Dios en la persona a la que le vas a ofrecer tu servicio, las cosas cambian. Y así sea tu paciente número 20, después de quién sabe cuántas consultas donde tuviste que investigar, explorar, preguntar, a la persona 20 la vas a tratar igual que a la persona número 1. Porque tú no sabes cuál es la necesidad de esa persona si no lo revisas, no lo exploras, etc. ¿Vale? Entonces, todas son necesidades básicas que se presentan todo el tiempo en el ser humano. Si tú tienes frío, ¿qué vas a hacer? Te abrigas. Si tú tienes hambre, comes, ¿no? Digamos que hay personas, ¿no?, que muchas veces pues también no son tan afortunadas y bendecidas por tener quizás estas cosas a la mano. Pero ¿qué creen ustedes? Y si ustedes son bendecidos hoy, ustedes tienen que bendecir a otras personas también con eso mismo. Mi instinto sexual me va a llevar a buscar, primero que nada, una identidad. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿No? Estas preguntas reveladoras, dicen los tanatólogos, que muchas veces nos hacemos en la vida. Pero tenemos un sexo biológico, una identidad de género, una expresión de género, una orientación y para algunos, para quien quiere ejercerlo, un derecho a la reproducción. Pero fíjense cómo es lo último. Yo necesito saber quién soy primero para poder afirmarme sobre eso. Y desafortunadamente, allá afuera, las iglesias tradicionales centran únicamente esto en el sexo biológico.
y piensan que nosotros tenemos otras concepciones y que distorsionamos la verdad. Y no es cierto. Dios ha puesto esto en nosotros. Dios ha puesto la capacidad de buscar quiénes somos en cada uno de ellos y encontrar las respuestas. Antes de hablar de un instinto de dominación, es decir, antes de hablar de una afirmación, tienes que encontrar estas respuestas. Por eso debemos empezar por este punto, y todos aquellos que somos parte de la diversidad sexual queremos ejercer un cristianismo libre, siguiendo las enseñanzas de Cristo. Y esto es lo que no nos enseñan en las iglesias. Hablar de sexualidad, es muy diferente. Sexo a sexualidad. Hablar de sexualidad en las iglesias es un tabú. Es un tema que no se toca. Y tenemos que hacerlo. Y ustedes tienen que hacerlo con las personas cuando sea necesario. Porque como bien dice Ruth, la palabra de Dios llega con amor. Y cuando nosotros entendemos lo que está viviendo la otra persona, podemos hablarle acerca de la palabra de Dios y del mensaje. Tenemos un taller, es el taller de diversidad y Biblia, y que básicamente va a tocar 6 pasajes que se han utilizado para condenar a la homosexualidad durante mucho tiempo. Primero que nada vamos a hablar de que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Dios separó por su costado a este ser humano y creó al hombre y a la mujer, siendo ayuda idónea uno del otro en esa pareja. ¿Bien? Dios no instituyó el matrimonio, es un constructo social. Cuando nosotros entendemos esto, entonces podemos entender que hay parejas que no se van a formar hombre y mujer. Además somos la minoría, ¿sabían? A lo mucho, el país que más tiene diversidad sexual en el mundo es el 17% de su población. México tiene el 7% de esta población. Seguimos siendo una minoría. Entonces, ¿por qué a esa mayoría muchas veces le interesa intrometerse en nuestra intimidad con Dios? Hay una falta de criterio de estas personas y de no expresar el amor de Dios. Dicen, Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Puedes venir, pero no puedes ejercer quién eres. En esta iglesia puedes venir y ser quien eres. Amén. Puedes venir y expresar tu sexualidad como tú la quieras. Porque aquí la sexualidad no va a ser un impedimento para que tú tengas una relación con Dios. El pecado de Sodoma y Gomorra no fue la homosexualidad, fue la falta de hospitalidad, entre otras cosas. Te invito al taller para que conozcas más. Echarse varón como con mujer tiene que ver con cuestiones de prostitución cúltica e idolatría, no con una orientación sexual. En la lista de pecados de Pablo, que él observó a lo largo de sus viajes misioneros, las palabras utilizadas en ningún momento se refieren a la homosexualidad. Si tú juzgas por Romanos 1, acuérdate que atrás viene Romanos 2 y te dice que por lo mismo que juzgas, estás cayendo en el mismo error. Entonces, ¿quiénes somos? Y ahora sí, para los que no me conozcan, yo soy Fernando Emanuel, soy un hijo de Dios, soy gay, soy hijo, soy concubino, soy amigo, soy líder, soy pastor, soy médico, soy profesor y soy tanatólogo. Y lo más importante es lo primero, soy un hijo de Dios. Para que lo demás tuviera sentido, primero le tuve que dar ese significado a cada una de esas palabras. Pero después entendí que lo más importante es afirmarme como un hijo de Dios. Dios no se equivoca, yo nací siendo lo que soy. Reconciliarnos con esto es lo mejor que nos puede pasar. ¿Cuántos de nosotros todavía durante algún tiempo estuvimos luchando con esto? ¿Cuántas personas no hay allá afuera? Acuérdense, nosotros no vamos a hablar por el 93% de la población. Vamos a hablar por ese 7% de la población que está allá afuera en México. Casi 5 millones de personas que necesitan escuchar que Dios les ama, que ser homosexual, ser lesbiana, ser bisexual, ser transgénero no es pecado. Pero ¿quién va a llevarles esa luz? Sino nosotros. Si los bombardean cada minuto, cada segundo, cada vez que hablan o intentan hablar de quiénes son con sus familias, con un discurso contrario o discriminatorio. Entonces, no es una cualidad de nosotros no ser recíprocos con lo que Dios nos está dando. Hoy Dios nos está dando libertad.
hace rato cantábamos, ¿no? Pero la libertad la tienes que entender en todos los sentidos para poder ejercerla. Yo no puedo ser médico si no me formo como tal en la universidad. Yo soy médico general. Entonces, por lo menos mis 7 años me costaron. ¿Cuánto cuesta mucho tiempo? ¿Cuánto cuesta a veces entender quiénes somos como hijos de Dios? Pero el día que lo entiendes, el día que lo afirmas, el día que no hay duda alguna de quién eres, en ese momento créeme que se desatan cosas en el cielo y en la tierra para bendición en tu vida. Y te vas a dar cuenta que todas aquellas cosas por las que has pasado tenían un propósito. Quizás ser parte de tu historia para que se lo compartas a alguien más como un testimonio. Quizás fortalecerte en algunos sentidos en tu vida donde Dios necesitaba entrar. Porque tu ego era tan grande que no dejaba entrar a Dios en esa parte de tu vida. Hoy tienes la libertad de decirle, Señor, yo no puedo. Ya me cansé de luchar. Pásale. Y cuando Dios entra a esa área de tu vida, ¿qué crees? La arregla. Y te dice, mira, era tan sencillo como pasar esto para acá. Y ya. Quitar a esta persona de tu vida. Y ya. Salirte de ese trabajo donde no quieres estar. Dejar a esos amigos tóxicos. ¿Eh? Pero no dejarlos para olvidarte de ellos. Ojo, porque a todos nos da luego nuestra cristianitis aguditis. Y entonces nos separamos de todos. Puro cristiano. Puro cristiano. Y entonces, ¿a quién le vamos a hablar del amor de Dios? No. Es simplemente alejarnos de esas conductas, ¿no? De estas personas que nos hacen hacer estas personas. Bueno, y aparte es decisión de uno también hacerlo. Entonces tenemos que entender, ¿no? Que Dios quiere sacarnos de esos lugares para podernos transformar. No es una calidad de nosotros importante, una cualidad de estas que deseamos, estos instintos, más importante que la otra, porque puedes ser el mejor pastor del mundo, pero cuando tienes hambre y no te dejan comer, pones fúrico. Puedes ser el líder de alabanza que canta espectacular, pero si tú tienes hambre, comes o te pones fúrico, ¿no? Ahí cómete un Snickers, ¿no? Sin comercial, ¿no? Entonces, tenemos que entender que todos nuestros instintos nos van a servir. Y la sexualidad es algo importante en cada uno de nosotros. Y como hijos de Dios, tenemos que entender que eso es parte de nosotros. Ser un hijo de Dios no es un instinto, ¿vale? Eso no es innato. Y ahí viene la pregunta de examen de cada curso o instituto bíblico. Ser cristiano o ser hijo de Dios y ser hijo de Dios y ser criatura de Dios es lo mismo. No. Todos somos criaturas de Dios porque todos fuimos hechos por Él. Pero para ser un hijo de Dios, lo tienes que hacer por fe y por confesión. Hay un requisito que hay que cumplir, ¿vale? Y muchas veces cumplimos el requisito, pero no lo ejercemos. Todos somos ciudadanos de este país y eso nos genera un derecho, pero también una obligación. ¿Han visto el porcentaje tan bajo de votaciones que hay muchas veces? Pues quiere decir que somos, pero no ejercemos. Hoy yo te invito a que seas un conciudadano, fíjate, un conciudadano de la iglesia de Dios, del reino de Dios, con todo tu arcoíris y ejerzas esa diversidad que tienes para poder tener bendición en la vida, en el reino. Y no solamente compartir las cosas contigo, con tus amigos, sino con las personas que están allá afuera. Tenemos palabra para 10 ciudades. ¿Quién va a ir a esas 10 ciudades? Yo les decía, muchas veces yo leo las preguntas que nos llegan a los chats y todo, y ojalá hubiera una iglesia de MSI aquí en Puebla, ojalá hubiera una en Guadalajara, una en Monterrey, una en Colombia, una en Dallas, una en las Islas Canarias. ¿Quién va a ir allá? ¿No? Y seguramente allá hay gente que la hay. Entonces, háblenos, prepárense, porque también no podemos hacer algo que ustedes ya están iniciando quizás allá. El que estén en estados alejados de la Ciudad de México y que Dios te ponga el querer tener una iglesia allá, ya estás sembrando algo ahí, ¿sabes? Esa es la diferencia entre Dios y nosotros. Dios sí sabe dónde sembrar una semilla, nosotros no. Nos vamos a dar cuenta que muchas veces hemos sembrado en lugares equivocados y eso no va a traer un buen fruto, es más, no va a traer.
Si tú quieres hoy sembrar algo en el ministerio para Dios, esto te lo digo ya afirmando que sabemos quiénes somos, entonces tienes que hacerlo en tierra fértil. ¿Dónde está esa tierra fértil? En esos 5 millones que están allá afuera. Y créeme que hay bastantes que lo necesitan. ¿Quién soy? Yo les dije quién soy. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quién eres? ¿Hay algo que te impida contestar esta respuesta? Esta pregunta, perdón, una respuesta como la que hice yo. A mí me costó como 10 años. ¿Cuánto te costó a ti? Hace ratito escuchaba una plática sin querer, siempre me pasa, pero siempre digo que es el Señor el que pone esas historias, ¿no? ¿Cuántos años tienen que pasar para que yo realmente ejerza lo que soy? Para que yo realmente confíe totalmente en Dios. Si hay algo que te impida responder esa pregunta, y si eso sobre todo es la parte de la sexualidad, debes saber que para Dios lo más importante es tu corazón y no con quién ejerces tu sexualidad. A Dios le interesa tu esencia. A Dios le interesa quién eres tú, qué necesitas, cómo te sientes, cuáles son esos anhelos de tu corazón. Él ya los conoce, obviamente. Es Dios. No puedes decir que Él no conoce nada. Pero a Él lo que le gusta es que tengamos una relación con Él. Que podamos explicarle a Dios, a mí me gustaría esto, a mí me gustaría aquello. Y Dios te lo va a dar, porque así ha prometido bendiciones en nuestras vidas. Pero también Dios te va a animar a que crezcas, a que te sanes, a que te cuides, te protejas, te alimentes. No solamente te da estos instintos en la parte física, también te los da en la parte espiritual. Si tú estás con gente que no debe de estar, el Señor te va a decir, ay, no es, pásate de este lado. Si tú te estás alimentando de algo que no es espiritual, el Señor te va a decir, ay, no es, párate temprano el domingo, vete a la iglesia, únete a tu grupo pequeño, métete al centro de capacitación para ministros incluyentes. No tienes que ser un pastor al final de este curso, tienes que tener una preparación y un conocimiento de las Escrituras. El corazón de los seres humanos que aceptan el sacrificio de Cristo, su muerte y resurrección, es el lugar, donde, es en estas personas y el lugar que es su corazón, donde va a habitar el Espíritu Santo. Y entonces ahora sí te conviertes en un hijo de Dios. Ya tengo mi identidad, ya tengo mi seguridad. ¿Qué más moneda de cambio quieres en tu vida que no sea Dios? Dios es fiel. Dios no miente, Dios no engaña. Amén. Dios no pone cosas malas en tu vida, ¿sabes? Dios permite que pasen algunas cosas, se llaman pruebas. Dios permite, siempre les digo esto, que el maestro malo no venga, el maestro bueno no venga este día y te toque hacer el examen con el maestro malo, ¿no? Pues va a llegar la tentación, aguas con esas tentaciones. Entonces, pues mejor preferimos alejarnos de esas tentaciones. ¿Vale? Dios envió a su único hijo para morir por tu papá, por tu mamá, por tus amigos, tu familia, pero también por toda la comunidad de la diversidad sexual. Es importante, y esto también quiero que quede claro para las personas de aquí y las que nos están viendo, porque yo quise buscar un video donde se afirmara que la diversidad sexual puede ser parte de la Iglesia de Cristo. Entonces, todos nosotros, como parte de la diversidad sexual, pertenecemos a la Iglesia de Cristo. Si tú has aceptado a Cristo en tu corazón, nadie nunca te podrá quitar eso. Esa es la salvación que nos da. Eso es un don inmerecido. No lo merecíamos, pero no por ser parte de la diversidad, sino por ser parte de una humanidad que ha pecado. Y entonces fíjate cómo Dios se dio para cada uno de nosotros. Para ese 93% de la población que quizás no pertenezca a la diversidad sexual, pero sí también para este 7% que pertenecemos. A todos tenemos que llegar. ¿Cuántas personas conoces tú de la diversidad sexual que necesitan a Dios en su vida? Mariana. ¿Hay dónde sembrar? ¿No? ¿Hay dónde poner una semilla? ¿Hay dónde decir necesitamos primero estar firmes en la fe y después ir con esas personas y decir, ¿vale? Y yo estoy seguro que cuando ustedes comparten con sus amigos,
Primero no les van a creer porque ni nosotros creímos. Una iglesia cristiana y una pastora que predica. Dios mío, ¿a dónde me vine a meter? Eso fue lo primero que yo dije cuando llegué a MSI. ¿Cómo es posible que una mujer esté predicando? Fíjense, fíjense, ese fue mi pensamiento el primer día que yo llegué. Cuando yo entré a la alabanza, escuché las alabanzas, sentí la presencia de Dios. En ese momento dije, Señor, si este es el lugar donde tú quieres que esté, por favor, no me quites de aquí. Y gracias a Dios hoy llevo 12 años. 13. La iglesia 13. Yo llevo 11 años y medio en la iglesia. Y entonces desde ahí no hay día que yo no haya dicho, este es mi lugar seguro. Este es el lugar donde encontré mi afirmación. Este es el lugar donde sé que mi sexualidad no me va a apartar de Dios. Este es el lugar donde le he compartido a otras personas. Este es el lugar donde en comunidad hemos podido llegar a tener en medio de nosotros a la presencia de Dios. Yo creo que ninguno de ustedes vino porque vine yo, o porque la siguiente semana, otra semana va a venir otro predicador. Vienen buscando a Dios. Eso es lo que nos hace ser hijos de Dios, buscar a nuestro Padre. Dios transforma tu vida y la lleva por una senda. El camino a veces no es bonito, a veces es muy empedregado. En estos 11 años y piquito que yo llevo retomando el camino del Señor, subidas, bajadas, tropezones. Y tropezones muy feos. Pero gracias a Dios he entendido que así es el camino y que el camino se disfruta. Y que quizás ese tropezón fue porque tenía zapatos que no tenía que haber puesto. Entonces, ¿qué hice? De los zapatitos, ¿no? Y sentí el pasto, ¿no? Esos pastos verdes donde dice el Señor que nos va a pastorear, donde vamos a tener calma. Sentí esas aguas, ¿no? Donde uno puede relajarse. Sentí el calor de su presencia del Señor. Entonces, todos nosotros estamos invitados a tener esa conexión. Y fíjense cómo nuestra parte sexual no se queda afuera, está aquí, está con nosotros, está sentado en este momento con ustedes y está de pie conmigo en este momento. Porque esto es lo que somos y esto es lo que le tenemos que enseñar a la gente. El camino de Dios no pide que modifiques tu identidad sexual, sino que más bien la afirmes dentro del ministerio. Hoy tenemos pastores homosexuales, pastoras lesbianas. Hoy tenemos líderes que pertenecen a la diversidad y que también se reconocen como alguna de las letras del acrónimo que tenemos. Hoy tienes un lugar donde ejercer ese pastorado, ese servicio de profeta, ese llamado a evangelista, ese llamado a maestro, ese llamado a líder de alabanza, ¿sabes? Hoy tienes un lugar donde ejercer tu cristianismo. Eso es lo más importante. Y si algo te falta y algo no te hemos dado, por favor dinos, porque nos interesa conocer qué te falta para podértelo dar. Porque Dios ha dicho que a pesar de todo lo que hacemos, sigue haciendo falta algo. Entonces queremos conocer qué es eso que hace falta en tu vida para podértelo otorgar. Porque insisto, lo que queremos es afirmarte como parte de la diversidad y parte del cristianismo al mismo tiempo. Un hombre cisgénero, masculino, heterosexual, cuando acepta a Cristo, no deja de ser un hombre cisgénero, masculino, heterosexual. ¿Por qué entonces cuando una persona de la diversidad sexual acepta a Cristo en su corazón, le piden que haga un cambio en esta parte de su vida? No es necesario, ¿sabes? Eso no es pecado, ya lo dijimos. Ser parte de la diversidad sexual no es pecado. No tenemos que avergonzarnos de quiénes somos, ni mucho menos sentirnos excluidos. No podemos seguir minimizando esta parte de nosotros, no podemos seguirla encerrando. Hay gente allá afuera, yo en algún momento lo fui, que lloraba en su cuarto por ser quien era, que le pedía a Dios que me quitara lo bello. Y creo que Dios me decía, órale, ahí te va otra ración. Y entonces, hoy entiendo que eso es lo que quiere que yo sea. Dios me hizo así, no tengo nada malo. Para las personas que son personas trans, Dios te hizo una persona trans y no hay nada malo en eso. O sea, que tengas que hacer lo que tengas que hacer para tener una identidad
conforme a lo que quieres, hazlo. Eso no te va a apartar del amor de Dios. Amén. Dios quiere que vengas y ejerzas tu identidad con toda seguridad. Mi amiga atrás. Somos parte del cuerpo Cristo, le pese a quien le pese. Amén. Somos gays, lesbianas, bisexuales, transgénero, transvestis, queer, asexuales, pansexuales y un largo etcétera. Amén. Y somos cristianos, le pese a quien le pese. Amén. Le guste a quien no le guste. Y hoy, hermanos, quiero decirte entonces que ser diversos y ser cristianos es una realidad. No es que sea algo posible o imposible. Es una realidad. Quien se está yo buscando esta palabra, y hasta ahorita el Señor me la dio. Somos reales. Somos ciertos. Aquí estamos. Y hoy debemos de afirmarnos. ¿Sabes por qué? Porque la aceptación es el principio para ejercer tu libertad y tu servicio. ¿Quién quiere servir en esta iglesia? Anhelo. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ¿qué necesitamos primero? Identidad. Porque aquí va a llegar gente que va a entrar por esa puerta y va a decir, yo soy gay, hice esto, y fui a tal antro, y hice tal, y a lo mejor te van a listar una serie de cosas con las que va a pensar que lo vas a rechazar. Tú le vas a decir, hermano, hermana, adelante, tienes un lugar, ven y conoce del Señor. ¿Por qué? Yo soy igual que tú. Y como tú llegaste, yo llegué. Y en este lugar encontré quién soy y quién puede ejercer. Para EMI y para MCI es importante esto. Necesitamos obreros para cosechar. No sé si escucharon las prédicas anteriores de la pastora y los servicios de administración. Para este año tenemos congreso en mayo. Y la palabra que el Señor nos ha dado para ese congreso es que es tiempo de cosechar. ¿Cierto o no? Entonces, para poder cosechar, necesitamos manos. Rose, Liliana, Jesús y yo no vamos a ser suficientes. Entonces, ¿qué hicimos? Viridiana, Josué, Andrés y Freddy se unieron como líderes del pastoral. Y tenemos a nuestros líderes de alabanza, Samantha, tenemos a la líder de Quieres, Tere, tenemos en el audio a Raulito, tenemos a todos los líderes de grupos pequeños. Entonces, van saliendo más manos, ¿sabes? Pero aún así, son insuficientes. Yo te invito a que traigas a un amigo, amiga, amigue al servicio. Seguramente el Señor ya puso en tu corazón a quién puede ser. Y seguramente el Señor ya puso en su corazón el quizás poder venir. ¿Vale? Y si no, llévalo a uno de nuestros eventos que hacemos de ministración. Que vea cuál es el poder y la presencia del Señor. Que sientan ese confort. Yo lo he sentido, tú lo has sentido. Nos los han dicho, ¿no? No ha habido servicio en el que la presencia de Dios no esté con nosotros. ¿O hoy no han sentido la presencia de Dios en este lugar? ¿No? Y te está hablando y te está diciendo, despierta, escucha, aprende, sirve. Fíjate dónde estás sembrando y pon atención. ¿Dónde hay mejor fruto? ¿En tu tierra o donde sembró Dios? Donde sembró Dios, exactamente. Si tú has sembrado sin que Dios te haya dicho dónde, lamento decir que esa es parte de esos caminos donde esa semilla no va a rendir ningún fruto. Así lo hayas hecho 1, 2, 3, 4. Si tú has sembrado en tu propio corazón donde Dios no te ha dicho que siembres, tengo que decirte que eso va a seguir siendo un problema en tu vida. Tienes que dejar que Dios deposite esa semilla. ¿Vale? La semilla de Dios siempre va a germinar porque se pone en un campo fértil. ¿Tú crees que Dios va a invertir tiempo, dinero y esfuerzo en un lugar que no le va a rendir nada? No, por favor, no. Todos nosotros estamos aquí porque Dios supo hacer una inversión en nosotros. Supo decir, voy a tener pérdidas, pero voy a ganar un alma. Y ese es su alma. Y ese es su corazón. Y Dios ha estado ahí siempre poniendo esa inversión. Esa tierra fértil donde Dios siembra es el corazón de los seres humanos. El que mejor conoce el corazón del ser humano es Dios. Por eso sabe cuándo está listo y cuándo no. Si ustedes no han ido al campo, si ustedes no han tenido familia de campo que coseche, no nada más es agarrar y echar la semilla y echarle agua.
hay meses de preparación para que una tierra se pueda cultivar. Incluso entre cultivo y cultivo debe de haber un tiempo de descanso, porque si no la tierra no tiene los nutrientes necesarios para que las cosechas crezcan, ¿no? Entonces, imagínense, si hoy es un tiempo de cosecha, quiere decir que nuestra tierra no va a descansar del todo. Va a ser una tierra que se está preparando y llenando de nutrientes, que está recibiendo gente para levantar los frutos que estén ya listos, ¿vale? Pero después va a pasar un tiempo otra vez donde esa tierra tiene que seguirse preparando. Quizás quienes vayamos a cosechar en esta época, en esta temporada para la iglesia de MSI, son precisamente todas esas personas que ya llevamos algún tiempo aquí y que estamos diciéndole a los demás hermanos, vengan, vamos a servir a Dios todos juntos, ahora sí como hermanitos nos vamos a agarrar de la mano. Pero también hay personas que van a llegar. Esa es la nueva tierra que se tiene que preparar. Y esto es algo que se tiene que hacer constantemente. Y entonces tenemos que preparar esa tierra, tenemos que pedirle a Dios que trabaje en los corazones. Si tú puedes hacer algo por el hermano que no sabes quién es que va a llegar ahí, ora por el hermano que va a entrar por esa puerta. Ora por el hermano o la hermana que se tiene que conectar al grupo pequeño. Ayuna y ora porque la gente abra su corazón y lo prepare. Y te aseguro que esas personas van a estar aquí. Y el día de mañana, no solamente yo, sino también ustedes van a estar hablando del amor y del poder de Dios. Y les van a decir, Dios te ama, seas quien seas. Amén. Es importante que como servidores tengamos bien cimentados este punto. Si quiero servir, tengo que aceptar quién soy. Soy diverso y soy cristiano. Amén, hermanos. Amén, amén, amén. Bueno, como conclusión de esta primera parte, porque esto solamente fue hablar de la diversidad. Me va a perdonar el Señor si hoy no ocupé tantos versículos. Pero lo que quiero hablarles es de que el Señor te está recibiendo en este lugar. Está listo para que las personas lleguen. Esta iglesia está creciendo. Esta sede sur está creciendo. Hace ratito decían, la sede de Cuernavaca y yo nada más hago como que no escucho, porque yo sé la responsabilidad que es eso, pero sé que el Señor también está preparando mi corazón y a la gente para que eso se haga. Amén. Necesitamos entender que no solamente nos vamos a quedar en este lugar. Este lugar tiene que seguir creciendo, tiene que seguir llegando esa gente. Entonces, pues un día los voy a invitar, ¿no? A la iglesia de Misión Cristiana Incluyente de Cuernavaca. Entonces, los esperaremos allá. Por lo pronto, pues necesitamos seguir compartiendo aquí en Ciudad de México. El de las Islas Canarias, ¿cuándo? El de Vallarta, ¿no? Yo voy a estar en España. Las Islas Caimán. Tenemos ya una misión en Puerto Vallarta y bueno, pues también En España. oren por la gente de Puerto Vallarta para que tengamos ese espacio España. para el Pride de España, sí. Fíjense, algún día estaremos por allá también. Bueno, como conclusión de esta parte, soy diverso y soy cristiano porque no es pecado ser parte de la diversidad sexual. Si se llevan eso hoy en su corazón, en su mente y lo pueden compartir con los demás, yo me doy por bien servido y estoy seguro que el Señor también. Soy diverso y soy cristiano porque comprendo que Dios me dotó de una sexualidad que tiene muchos puntos que entenderse y que cada uno de ellos me llevan a afirmar cada día más quién soy. Soy diverso y soy cristiano porque Cristo murió por mí, murió por ti. Y si tú juzgas y me señalas, también Cristo murió por ti. Y si a mí me ha corregido errores, estoy seguro que también a ti. Soy diverso y soy cristiano porque acepté y confesé que ese sacrificio de Cristo me trae vida eterna. Que nadie les robe de su corazón el que van a morir y no van a ser salvos. Todas aquellas personas, dice la palabra, que confesaron que Jesús es el Señor, que murió y resucitó al tercer día, son salvos. Somos salvos. Entonces, ser diverso y ser cristiano me trae vida eterna por el sacrificio de Cristo. Soy diverso y cristiano porque para hacerlo no necesito cambiar mi identidad sexual, sino afirmarla, ejercerla con libertad y bajo la guía del Espíritu Santo. No vamos solos. Si ya sé quién soy, ya tengo esta seguridad,
tengo mi dirección y esa es la palomita buena onda que todos tenemos en el corazón y que nos va a llevar por los lugares correctos. Somos carne, nos podemos equivocar, pero tenemos con quien confesarnos y ese es con el Señor Jesús. Y ese es el Padre para, a través del nombre de Jesús, pedir perdón, arrepentirnos. ¿Sale? Entonces, ejerce tu sexualidad de la mano del Espíritu Santo. Fíjense, qué bonito mensaje. Ejerce tu sexualidad de la mano del Espíritu Santo. Y te aseguro que te va a traer mucha bendición, no solamente para ti, sino para todas las personas que estén a tu alrededor. Y ahora que acepto que soy cristiano y que soy diverso, ¿qué sigue? No te pierdas el volumen 2. Chicos, vamos a orar. Padre Santo, te doy gracias en esta hora por esta palabra, Señor. Gracias por recordarnos y por permitirnos afirmar que tú nos amas, que al igual que por las personas que no son de la diversidad sexual, tú también viniste y moriste por nosotros, Señor. Y que al igual que a ellos, que no les pides que cambien su sexualidad, tampoco a nosotros. Gracias por permitirnos ejercer esta sexualidad afirmativa en esta iglesia, Señor. Gracias porque tú has puesto un lugar donde venir, sanar, crecer, madurar y ejercer un servicio para ti, Señor. Y para poderlo compartir con aquellas personas que tú has puesto ya en nuestra mente, en nuestro corazón, pero también donde tú ya has puesto una semilla, Señor, en esa tierra. Permite, Señor, que estas personas lleguen a la iglesia, les podamos recibir y les podamos demostrar tu amor, Señor. Y a nosotros, síguenos afirmando cada día en nuestra mente, pero sobre todo en nuestro corazón, que somos diversos y somos cristianos y que tú nos amas. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por esta palabra y te pedimos que la podamos llevar esta semana. Amén. Amén, 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 amén. Dale un fuerte aplauso.